La temporada regular de la NBA está a punto de terminar y con eso ha llegado el momento de empezar a hablar de los premios de la temporada y de los quintetos ideales, y por eso en este vídeo quiero hablar del que para mí es el quinteto ideal de novatos o los dos quintetos ideales de novatos. Y es verdad, quedan unos cuantos partidos, pero no creo que la cosa vaya a cambiar mucho. Os anticipo que son en total 10 jugadores, dos quintetos, primer equipo y luego segundo equipo. Aquí, al contrario que en el quinteto defensivo y en el quinteto ideal de la NBA, no hay posiciones, puedes tener 5 pivots, puedes tener 5 bases, no importa, viene siendo el top 10 de novatos esta temporada. Y estos son los jugadores que yo personalmente pondría en estos dos quintetos ideales, y lo cierto es que creo que está bastante cerca de lo que va a pasar realmente. Y nada, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, vamos a empezar. El quinteto ideal de novatos de la NBA se divide en dos equipos y lo cierto es que ha sido relativamente sencillo encontrar a los primeros 7 jugadores más o menos, y luego he tenido dudas entre 6 jugadores para los últimos 3 puestos. Pero para el primer quinteto de novatos había 4 jugadores que tenía claros al 100% y 2 jugadores luchando por el último puesto, y bueno, al final he tomado una decisión en función al récord del equipo, a qué equipo ha sido mejor de los dos, pero bueno, ya lo explicaré cuando llegue su momento. Vamos a empezar hablando del que para mí es el novato del año y obviamente un miembro del quinteto ideal de novatos. No tendría mucho sentido que ganara un premio y luego no estuviera en el primer equipo, ¿no? Y ese es Paolo Banchero de los Orlando Magic, que es verdad que a nivel de números brutos ha sido el mejor novato, a nivel de eficiencia ha dejado que desear. Su equipo es más competitivo de lo que mucha gente cree, empezaron muy mal, pero desde la llegada de Markelle Fultz o la vuelta de Markelle Fultz han ganado bastantes partidos, y Paolo Banchero ha sido el líder principal de este equipo y espero una evolución muy considerable a lo largo de su carrera. Y es que estamos hablando de un novato de 20 años que ha promediado 20 puntos por partido, casi 7 rebotes, casi 4 asistencias por partido. El porcentaje de 3 es terrible, 4 triples intentados, un 29% desde 3, un 43% en tiros de campo, muy lastrado por el mal porcentaje de triples. Y Paolo no venía como un gran triplista, es algo que desde luego tiene que mejorar, pero es un muy buen anotador interior, va mucho a la línea de tiros libres, en general es un muy buen jugador que va a seguir evolucionando y tiene un competidor tal vez por el premio novato del año, pero al final esos 20 puntos por partido y 7 rebotes van a ser suficiente para que lo gane. Y precisamente su competidor, el jugador que tiene alguna posibilidad de ganar este premio, pero no creo que vaya a pasar en el fondo, es obviamente miembro también del primer equipo ideal de novatos, y ese es Jalen Williams de los Oklahoma City Thunder, un jugador que fue seleccionado al final de la lotería, que está jugando de maravilla en Oklahoma, que tuvo un comienzo más lento de temporada y ahora está jugando mucho mejor. De hecho, este cierre de temporada es breves, pero está siendo muy productivo en Oklahoma, y es que está promediando un poco más de 30 minutos de juego por partido, casi 14 puntos, 4,5 rebotes, 3,2 asistencias, 1,4 robos por partido, un increíble 52% de acierto en sus tiros de campo y un 36% desde 3, y es verdad, no anota 20 puntos por partido, pero el nivel de eficiencia es increíble para un novato, es un defensor sólido, es un buen pasador también, un jugador muy completo, que creo que va a ser una estrella a largo plazo y desde luego se merece estar en este quinteto ideal. Y de tercer miembro tenemos un jugador que empezó muy lento en la NBA, básicamente porque le daban pocas oportunidades al principio y poco a poco se fue ganando el hueco en la rotación de su equipo, y aún ahora juega poco, pero cuando juega tiene un impacto tremendo, sobre todo a nivel defensivo, y ese es Kessler Edwards de los Utah Jazz, un pivot gigantesco de 2,16 de altura, 111 kilos de peso, que es una máquina de taponar balones. Promedia solo 23 minutos de juego por partido y está en 9 puntos y 8 rebotes, con 2,4 tapones por partido, y lidera la NBA en porcentaje de tiros de campo con un 72% de acierto. O sea que es un jugador que hace poco a nivel de anotación, pero finaliza con muchísima eficiencia, es una bestia en los tableros, es muy buen defensor también, un grandísimo intimidador, incluso se mueve mejor de lo que uno puede esperar para un jugador de su tamaño, y teniendo en cuenta que es un novato, es una joya para los Utah Jazz y un jugador que va a anclar esa defensa por mucho tiempo. Y el último jugador de este quinteto ideal de novatos, que para mí se merece estar aquí al 100%, es el que más ha contribuido al mejor equipo de los que tienen un novato importante, y ese es Keegan Murray de los Sacramento Kings. Entiendo que tal vez alguna persona por números brutos quiera poner por encima a uno de los dos jugadores que compiten por esa última plaza de primer equipo de novatos, de los que hablaré ahora, pero Keegan Murray al final es un titular en el tercer mejor equipo en récord de la Conferencia Oeste, está siendo muy productivo, defiende un nivel adecuado, es un muy buen tirador de 3, y se merece estar aquí. Al final, cuando ayudas a ganar a un equipo que realmente gana, eso suma puntos. Y Keegan Murray está promediando ahora mismo 30 minutos de juego por partido para los Sacramento Kings, 12 puntos, 4,5 rebotes y un poco más de una asistencia por partido. Y lo más importante, 6,2 triples intentados con un 41% de acierto y un 45% de acierto en sus tiros de campo. Es verdad que es uno de los novatos más veteranos, ¿no? Tiene 22 años de edad, pero al final el hecho de estar jugando como titular en un equipo importante hace que se merezca de sobra estar aquí.
Y para completar este primer equipo ideal de novatos tenía dudas entre dos jugadores, uno es Ben Mathurin y el otro Jaden Ivey, dos jugadores que han puesto números potentes a nivel de anotación, que no han tenido eficiencias increíbles y que han estado en equipos que van a estar en la lotería. Y uno, en Ben Mathurin, empezó muy bien la temporada y ha acabado bastante peor, aunque esté jugando bien, no tiene nada que ver con su comienzo de temporada. Jaden Ivey acabó muy mal y últimamente está jugando muy bien, está en trayectoria ascendente totalmente, pero he decidido mantener a Ben Mathurin como el último miembro del equipo ideal de novatos esta temporada, porque al final los Indiana Pacers, si bien no van a estar en playoffs, son un equipo mucho más competitivo que Detroit, y el mérito viene sobre todo de Tyrese Haliburton y de Miles Turner, pero Ben Mathurin ha sido un sexto hombre muy importante para este equipo, ha colaborado en ganar partidos, y en consecuencia he decidido ir con él, que es un jugador muy esperanzador a largo plazo, creo que va a ser muy bueno, tiene sus carencias obviamente, no es el defensor que se esperaba, al menos de momento, está tirando mal de 3, pero también es un novato muy agresivo, va mucho a la línea de tiros libres, su porcentaje de 3 tuvo un periodo terrible, pero ahora está tirando un poco mejor también, y al final es un jugador que ha promediado 16 puntos por partido en 28 minutos de juego, 4 rebotes, 4 triples intentados con un 32% desde 3 y un 43% en tiros de campo. La eficiencia no es ninguna locura, pero 16 puntos por partido en un equipo competitivo es más que suficiente para entrar aquí, y como decía antes, su principal competidor por esta última plaza en el equipo ideal de novatos para mí es Jaden Ivey de los Detroit Pistons, que ha tenido un cierre de temporada, o está teniendo un cierre de temporada muy interesante, creo que va a ser un jugador muy bueno a largo plazo, y de hecho decidme en los comentarios si creéis que Ben Mathurin o Jaden Ivey se merecen más estar en el primer equipo de novatos, pero eso, Jaden Ivey empieza el segundo equipo ideal de novatos siendo un jugador que después de haber sido el quinto pick del draft está promediando 30 minutos de juego por partido, casi 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, y con bastantes pérdidas, pero los ha reducido considerablemente últimamente, 4,5 triples intentados, un 41% en tiros de campo y un 33% desde 3, y siguiendo y aprendiendo sobre la marcha, y creo que es bastante posible que a largo plazo se convierta en la estrella que se esperaba, porque los flashes están siendo muy interesantes. Pasamos ahora al segundo jugador de este segundo quinteto ideal de novatos, y con este tendría mis dudas porque creo que en parte el haber sido un pick muy alto de lotería le ayuda a mantener un poco este estatus, pero hay que tener en cuenta también que últimamente está jugando mejor, su equipo es muy malo y él solo puede tener cierta responsabilidad dentro de todo eso, y al final he decidido mantener aquí a Jabari Smith Jr., que sí, no formará parte del primer equipo ideal de novatos, sus números no destacan sobre todo por su eficiencia, pero es un jugador que rebotea, defiende con intensidad, está empezando a jugar cada vez mejor, todavía es muy joven y creo que va a ser muy bueno a largo plazo. Y una pequeña parte de mí que se planteaba incluso sustituirlo por Tari Eason, que ha notado menos, pero ha sido más eficiente y es un jugador que me ha gustado mucho. Pero no, creo que al final Jabari se lo merece, y es que está promediando 30,7 minutos de juego por partido, 12,6 puntos, 7 rebotes, un tapón por partido, 5,1 triples intentados con un 31% de S3 y un 41% en tiros de campo. Como veis, los tres últimos jugadores de los que hemos hablado ya dejan bastante que desear a nivel de eficiencia, los números son interesantes, ¿no? 16 puntos por partido para Mathurin y Ivey, 12, casi 13 para Jabari Smith Jr., pero a nivel de eficiencia tienen mucho que trabajar desde luego y es normal con novatos, y precisamente el siguiente jugador de este segundo equipo ideal de novatos para mí es uno que tiene muy buenos flashes defensivos, a nivel ofensivo ha demostrado más cosas de las que esperaba, tiene muchísimo que mejorar como tirador, pero aún así creo que se merece formar parte de este segundo equipo, y ese es Jeremy Sochan de los San Antonio Spurs, un jugador muy versátil a nivel posicional, que es muy agresivo atacando con el balón en las manos, que empezó a tirar tiros libres con una mano y empezó a meter más, y bueno, eso, tiene mucho que trabajar sobre todo en sus porcentajes de 3, pero me parece un jugador muy interesante a largo plazo y que de entre esta camada de novatos ha sido uno de los 10 mejores en su temporada. Jeremy Sochan ha promediado 26 minutos de juego para los Spurs, 11 puntos y 5 rebotes por partido con 1,7 rebotes ofensivos, 2,5 asistencias, que no está nada mal para un jugador en su posición y con su rol, 45% de acierto en sus tiros de campo, muy lastrado precisamente por ese terrible 25% de S3, y bastante versatilidad e impacto defensivo para un jugador de 19 años. Jeremy Sochan está lejos de ser un jugador perfecto a estas alturas de su carrera, pero creo que ha hecho suficiente. Y vamos ahora por otra parte con un jugador que llega mucho más maduro, es el más veterano de estos dos quintetos ideales, y tal vez sus números no salten tanto a la vista, pero ha sido eficiente, ha ayudado a un equipo competitivo, y ese es Andrew Nembhard, el único pick de segunda ronda, este top 10, un jugador que en los Indiana Pacers ha ayudado mucho, ha salido incluso como titular en muchas ocasiones junto a Haliburton, defiende con intensidad, es capaz de meter sus tiros de 3, reparte juego, no pierde muchos balones, es un jugador que comete pocos errores y hace bien su trabajo. Nembhard ha promediado con los Pacers 27 minutos de juego por partido, 9 puntos, 2,6 rebotes, 4,1 asistencias, 3,6 triples intentados con un 35% desde 3 y un 44% en tiros de campo, y teniendo en cuenta que fue el pick número 31 del draft y lo he incluido en el segundo quinteto ideal de novatos, su comienzo en la NBA no ha sido nada malo. Es verdad que tiene 23 años y eso obviamente le ayuda a nivel de madurez, pero no me esperaba este nivel de rendimiento de Nembhard y
Creo que los Pacers estarán muy contentos con 2 jugadores en el quinteto ideal de novatos. Y para cerrar esta última plaza en el segundo quinteto ideal de novatos tenemos al jugador que hace que los Pistons también tengan 2 jugadores aquí, y ese es Jalen Duren de los Pistons. Es verdad que había competición con jugadores que han estado en equipos mejores y se han colaborado también, pero al final he decidido optar por Duren porque es un jugador que me está gustando mucho y que los minutos limitados de juego que está teniendo, sobre todo ahora que con la llegada de Wiseman le están jugando todavía menos, está aportando defensa bastante interesante, bastante movilidad, mucha eficiencia, que actualmente promedia 24,6 minutos de juego por partido, casi 9 puntos y 9 rebotes por partido, con 3,4 rebotes ofensivos, lo cual es una cifra muy alta para el tiempo que está en el campo, 0,6 robos, 0,9 tapones por partido y un 64% de acierto en sus tiros de campo. Duren es el jugador más joven de la NBA a día de hoy y creo que ha hecho una muy buena labor en unos Detroit Pistons que es verdad que han sido un desastre. Y con esto hemos cerrado los 2 equipos ideales de novatos y había competición sobre todo para esta última plaza que ha ocupado Jalen Duren. Estaba por ahí Tari Eason, que me ha gustado mucho en los Houston Rockets, estaba por aquí también AJ Griffin, que ha colaborado en un equipo en los Atlanta Hawks mucho más competitivo que la mayoría de estos, exceptuando a Keegan Murray y los Sacramento Kings, pero al final he decidido dejarlo fuera porque ha jugado menos de 20 minutos de media por partido. Quinn Snyder en ocasiones no ha contado con él y me ha gustado mucho a nivel de eficiencia. Creo que va a ser un muy jugador a largo plazo, pero creo que al final lo dejaré fuera. Y esos eran los principales competidores por estos equipos ideales de novatos. En general está bastante claro, menos las últimas 2-3 posiciones. Y nada, con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Decidme debajo qué jugadores pondríais en los 2 quintetos ideales de novatos y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.